Siguiente conferencia, pedimos a las personas que aún se encuentran de pie, tomen su lugar. Presentamos a nuestro siguiente conferencista, Ramón Albert Figueras, de España, director general de la Escuela Superior de Archivista y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona y consultor en gestión de documentos y archivos. Es autor de varios libros y más de 150 artículos de temática archivista en publicaciones especializadas de talla internacional. Y no terminaríamos de contar y platicar acerca de su currículum, pero por lo pronto daremos la bienvenida con un muy fuerte aplauso, como se merece, a Ramón Albert Figueras con la conferencia magistral Gestión de Documentos y Archivos en un entorno digital. Adelante y bienvenido. Bien, buenos días. Lo haré de pie porque, en primer lugar, me excuso. Tenía que estar hoy aquí a las 9 de la mañana. En teoría yo tenía que llegar ayer a las 11 de la noche, pero el avión se estropeó y entonces he hecho un trayecto, un peregrinaje Barcelona-Madrid, Madrid-París, 7 horas en el aeropuerto bellísimo, lo conozco a fondo ahora perfectamente bien. La noche en el avión, llegar a México DF, de México DF a Guadalajara, y por si aún no se me había puesto a prueba mi ilusión de llegar a Guadalajara, ha habido un accidente y me he estado media horita esperando que se limpie. Total, he llegado hace una horita y media, en un estado bastante lamentable, y por tanto permitirán que no me siente, porque si me siento igual me duermo y no puedo continuar la charla, y por tanto mejor que esté de pie, y así me moveré un poco y me pondré un poco en situación. Bueno, aparte de la broma, cierta de todas maneras, el itinerario es cierto. En lugar de dormir aquí en el Hilton, he dormido en el avión, que ya también es ganas de dormir mal. Pero al final, de todas maneras, aquí estoy, contentísimo de estar en Guadalajara y con más razón me hace una especial ilusión. En primer lugar, al tratarse de un Congreso Internacional del ITEI, que es una institución pues, que desde España todo lo vinculado a transparencia, accesibilidad, rendición de cuentas desde México es visto como una lección y es visto con el prestigio que conforma un país como ustedes, que ya tienen una grandísima tradición. En España en esto estamos bastante más atrasaditos, y en segundo lugar también porque coincide con la Feria Internacional del Libro, y para los que somos amantes de los libros pues es muy bonito pues también estar aquí. Más esta tarde pues a las 7 presentaré un libro mío también en la Feria del Libro, y por tanto todo acaba de encajar un poquitín. La charla, rápidamente. Al oír hablar a los compañeros anteriores, me reafirman un principio que aún nos cuesta encontrar, relacionar de manera positiva el trabajo de transparencia, accesibilidad, rendición de cuentas con la existencia de una información organizada que en la mayoría de los casos está en el archivo. Es rarísimo. Estuve, como muchos de los compañeros que han hablado, estuve en Londres ahora en finales de octubre en la reunión de la OGP, de la Alianza del Gobierno Abierto, y creo que era la única persona que trabajaba en archivos que estaba allí. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que instituciones que deberíamos ser suministradoras de información y correa directa de relación con el mundo de la transparencia, el mundo de la accesibilidad, de la libertad de información, parece que estemos con una cierta distancia. Yo intentaré, en la charla rapidísima, intentaré un poco ubicar qué hacemos nosotros y en qué aspectos con ustedes deberíamos trabajar absolutamente en una, relación estrechísima, porque considero que sin archivos organizados en condiciones difícilmente puede haber transparencia, difícilmente puede haber rendición de cuentas. Otra cosa es que a veces esta traslación que os explico de manera mecánica y resoluble en la realidad es muy complicada. Y es complicada a veces en la realidad porque resulta que los archivos llevan un rezago histórico importante, porque habían sido abandonados a su suerte, porque no se organizaba nada, porque la información no se le daba importancia, a veces por falta de sensibilidad, a veces porque, como se ha dicho aquí, la información es poder, y un archivo organizado es un instrumento que, si el gobierno no tiene la voluntad de transparentar esta información, es un flaco favor que se hace. Hay en la historia de la humanidad muchos casos de destrucciones intencionadas, guerras en que la destrucción de los documentos ha sido un objetivo. Las dictaduras argentinas, la dictadura chilena, la guerra de los Balcanes. Destruir archivos porque era destruir la información, y era un doble juego. Acabar con la memoria histórica y la identidad probablemente de un grupo nacional, de un Estado con el que tenías un conflicto, pero también era una manera de hacer imposible un poco
pues rendir cuentas, transparentar la información, porque si la información está desorganizada, la opacidad es una garantía absoluta. ¿Qué plantearía yo de la archivística un poco? La archivística ha cambiado muchísimo. No podemos ver archivística como aquel señor que está arriba de todo, en los subterráneos, solito, poniendo papelitos. La profesión ha cambiado tradicionalmente. Otra cosa quizá a veces es que no ha cambiado la percepción ciudadana, por desconocimiento, porque no estamos en foros donde tendríamos muchas cosas que decirnos y mucha información que intercambiar, pero aún existe una visión. Yo aquí lo que quería en primer lugar era que ustedes vieran, evidenciar que la archivística es una suma de muchas otras disciplinas y que hoy día trabajamos en un archivo desde documentos del siglo, en España puede ser desde el siglo X, en México desde el siglo XV hasta la actualidad. Un archivista se preocupa de todo este largo proceso histórico y por tanto en cada uno de estos procesos necesita la ayuda, el refuerzo de profesiones afines. Yo he comentado más de una vez en broma que cuando llegas a un archivo te encuentras que está muchas veces desorganizado. Probablemente la archivística y los archivistas es la única profesión que el día que tomas posesión de tu trabajo hay 500 años de trabajo que te espera. Y esto no sucede en ninguna otra profesión. Tú no vas a un hospital, puedes tener una cola de enfermos, pero no tienes 2 millones de enfermos desde 1880 esperando, ¿no? Es la única profesión que el día que llegas te dicen mucho gusto, encantado. Y te encuentras, como yo me encontré en mi ciudad natal, al norte de Cataluña, Girona, la ciudad medieval magnífica, me encontré con documentos del siglo XII-XIII, pergaminos, y un secretario general que me exigía que organizara la documentación administrativa para ayudar a mejorar la eficiencia, la eficacia de la propia organización. Y te encuentras con 20 y poco añitos, una ciudad de 70.000 habitantes, que tienes que organizar toda una secuencia histórica brutal. Por tanto, también esto explica en parte por qué la archivística, como ciencia, y los archivistas como profesionales, hemos tardado tanto en posicionarnos en este mundo porque teníamos un rezago, un trabajo retrasado que no tiene casi nadie. Probablemente los únicos que tienen un trabajo tan retrasado como el nuestro son los arqueólogos, que también van excavando y van encontrando cosas hacia atrás. Pero excepto los arqueólogos, no hay otra profesión que nos gane en mirar hacia atrás y a la vez tener que mirar hacia adelante. ¿Qué necesitamos, por tanto, para trabajar? Y lo ilustro rápidamente para que se ubiquen un poco la archivística que nosotros defendemos. Tecnologías de la información y la comunicación, derecho, muchas cosas, tienes una noción básica. A veces hablando de usted es abogado, no, yo no soy abogado, pero he tenido que leer mucho de derecho administrativo para defenderme en mi trabajo diario. Legislación, marketing, tienes que vender el producto también. Acción cultural, la explotación de los documentos para la enseñanza, las exposiciones de documentos, las publicaciones, la calidad, todas las técnicas archivísticas, la clasificación, la descripción, la valoración, luego lo veremos rápidamente. Si son documentos antiguos, la paleografía y la diplomática, cómo leer documentos antiguos, qué valor tienen. Comunicación, regenería de procesos, en gestión de documentos, que ahora hablaremos de ello. Automatizar lo que hacíamos en papel es una completa estupidez. Al automatizar lo que tienes que hacer es hacer reingeniería de procesos y simplificar los procesos administrativos, por tanto, vinculados también al tema de ingeniería de procesos. Técnicas de construcción de edificios. Yo cuando dirigí los archivos del gobierno construimos 14 archivos. Algo tienes que aprender de cómo se construye un edificio, la parte pública y la parte privada, y la climatización de los depósitos. Temas de prevención y seguridad. Trabajamos con tecnologías, por lo tanto, sistemas a veces que pueden ser atacados. Conservación preventiva. Tenemos desde documentos del siglo XII, XIII, XIV a documentos digitales de hace 4 días, y esto se tiene que conservar. Todo el tema de la restauración. Documentos antiguos, muy manoseados, manipulados de manera poco adecuada, que se tienen que restaurar. Historia. Es una gran aliada de los archivos. El latín medieval, para los que tenemos pues también documentos, como en Europa muchísimos, de la época hasta el siglo XVI básicamente, la lengua culta era el latín y los documentos se escriben en latín. Y todas las ciencias sociales de la historia. Por tanto, la archivística, ¿qué es? Es una suma. Yo siempre digo que la archivística es como un cóctel, ¿no? Pones muchas cosas, lo mezclas y te sale una profesión que tiene una visión poliédrica. Por esto a veces es una profesión de muy mal explicar.
Hay profesiones, un médico cura enfermos, un arquitecto construye edificios. ¿Qué hace un archivista? Mis hijitas, las dos jovencitas, lo llevaron al colegio, estaban aterrorizadas el día que preguntaban, ¿qué hace tu papá? Decían, Oriol, ¿qué hace tu papá? Mi papá es arquitecto, muy bien. ¿Y tú, Marta? Mi papá es médico. ¿Y tú, Elisenda? Mi papá es archivero. ¿Archivero? ¿Y qué hace tu papá? ¿No? Entonces mis hijas decían, no he sabido explicarlo, papá. Pero no le podías dar esto a una niña de 5 años y decir, cariño, tú le dices que es un cóctel, y esta niña ha bebido mucho, que diga esto, ¿no? Entonces decía, pues, como sabía que yo escribía libros también de esto, decía, mi papá es historiador. Y luego descubrieron que decían, mi papá es historiador. Pues sí, pasaban muy bien, ¿no? Y es verdad, la archivística tiene la grandeza de las profesiones que son poliédricas, que llegan a todas partes, la miseria o la limitación de que no es tan sencillo explicar qué hacemos nosotros y que lo fácil es simplificarlo. Un archivero que hace archiva, hombre, ya está, y punto, ¿no? Y mira qué fácil, ¿no? Por tanto, es un cóctel, y cuesta a veces de explicar un poco. A ver si ahora nos peleamos un poco. Vale. Segundo, que tenemos que ver con muchos de... Luego hablamos más que tenemos que ver con muchos de ustedes. Que tenemos también muchos valores. Cuando tú tienes un archivo con documentación desde el año que quieras hasta la actualidad, en parte tienes patrimonio, esto es patrimonio documental de la nación o del Estado, por lo tanto es patrimonio. Es memoria, ahora vamos tanto a la memoria histórica, que no repitamos los errores del pasado, etc. Aquí tenemos la memoria histórica como un elemento clarísimo. Todo el tema de la información y el conocimiento, esta información luego se traspasa a conocimiento. Todo el tema que se ha comentado, la interoperabilidad. En papel no había problema, tú leías un documento. En tecnologías, la capacidad de intercambiar datos es importante, pero para hacerlo tenemos que trabajar con formatos normalizados, con estándares, lo veremos un momentito. El tema de la eficacia, la eficiencia, el ahorro de costes, la productividad. Casi nadie hace esta mirada sobre la documentación. ¿Por qué? Porque la gente hace una mirada sobre los documentos muy cortoplacista y nadie piensa los valores de organizar bien los documentos. Por esto nosotros, cuando hablamos de gestión de documentos, ¿qué decimos? Decimos, un documento, sea en papel, sea electrónico, desde que entra en el registro de una organización, sea pública o privada, hasta que llega al archivo, esto es un continuum, esto es una continuidad. Nosotros lo llamamos el ciclo de vida de los documentos. Y lo dibujamos en fases, que no entraré en detalles, fase de trámite, la fase, ¿no? Vamos dibujando un poco de vigencia y la fase histórica, decimos nosotros, ¿no? Cada una de estas fases el documento tiene una utilidad. En la fase de trámite es un elemento de gestión de una producción que será comprar un edificio, hacer algo a partir de aquel expediente. La fase de vigencia es cuando lo consultas frecuentemente, porque en el edificio han salido unas goteras, porque se va a remodelar el edificio, se necesita el expediente original. Y luego hay la fase histórica, que es memoria histórica. Es un documento que sirve para el futuro y que es la memoria de la nación. Por tanto, tenemos aquí también una constelación de valores. Y tenemos una parte que tiene bastante que ver con lo que hacen ustedes y con lo que nosotros podríamos colaborar, de hecho los expertos, pero que creemos que tenemos mucho más a trabajar conjuntamente de lo que hemos hecho hasta ahora, que es todo el mundo de... Yo he puesto aquí elementos que soy consciente que algunos de ellos aún no están bastante definidos y que a lo mejor entran en una cierta colisión, pero que podría ser así. El tema de la accesibilidad, el tema del gobierno abierto, este concepto ahora tan general que utilizamos, el tema de la transparencia, el tema de la libertad de información, el tema de la rendición de cuentas, el tema de la participación, el open data, el buen gobierno o el control democrático. Es decir, jugamos con elementos que siempre la información es trascendental. Pero en cambio nos olvidamos que si esta información no está organizada adecuadamente, ¿de qué sirve? Un ejemplo, si ustedes entran en portales de transparencia, al menos en Europa, la información es pobrísima. Aquello que hay ya sale en los boletines del Estado, ya sale en las publicaciones del Estado. No hay la verdadera información, que es la que teníamos que suministrar al ciudadano. ¿Por qué? Porque está en el archivo. Ustedes son el front office, nosotros somos el back office. Esto es como un restaurante, igual. El restaurante donde vas, es que bonito este restaurante, qué lindo. Vas allí, pides y al cabo de una hora te vienen con unas aceitunitas y un agua. Y dices, primer plato, ven al cabo de... Y es muy bonito, pero hay un cocinero que el pobre... Hemos tenido un back office, léase El mundo de los archivos, que éramos un tío pelado allí corriendo como un loco, sirviendo platos.
y unos políticos diciendo, usted pida que se le vamos a dar en 2 minutos. ¿No? Yo cuando tomaba posesión de un cargo, primero agarraba al político y le decía, mire, usted y yo seremos muy amigos, pero por favor, me haga un favor, por favor. Nunca prometa algo si antes no ha hablado conmigo, si tiene que ver con la información, pero no por chulería, porque quiero que no haga el ridículo, por favor. Porque es muy fácil salir y decir, Barcelona, por ejemplo. Yo trabajé 14 años director de los archivos de Barcelona. El alcalde Pascual Maragall, yo tenía una relación fantástica con él, pero era un hombre muy echado para adelante, muy animoso, muy de improvisar. Y de un brazo te enterabas que había dicho que ahora desde casa la gente haría las gestiones desde su casa. Decía, por favor, déjame hablar con el alcalde 1 minuto. Decía, Pascual, por el amor de Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué pasa, hombre? Pero que el padrón de habitantes, has visto tú el archivo del padrón de habitantes, vente a verlo. Venía y decía, pero esto es una ruina, pues eso. ¿Cómo se te ocurre decir a la gente que en 5 minutos tendrán la información si aquí somos incapaces de encontrarla en papel? ¿Cómo te la vamos? ¿Qué pasaba? Luego el ciudadano se estaba 3 meses esperando y al final la gente decía, ¿sabes qué? Me voy a la cola, me empadrono y ya está, y no estoy en casita esperando este front office, esta ventanilla electrónica y todo esto, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, desde el mundo de los archivos, ¿qué decimos? Queremos colaborar, queremos ser los aliados, pero tenemos que dedicar recursos a hacer un buen back office. No puede ser tener 25 camareros, un local fantástico y un solo cocinero, que es el archivista. O ponemos 8 o 10 cocineros, o luego el cliente viene un día, pero cuando se ha estado 5 horas para tomar su primer plato en su plato, no piensa venir nunca más. Y esto sucede a nivel ciudadano. Viene el ciudadano, le prometen maravillas y luego se disgusta y dice que esto es una birria, la tecnología no sirve para nada. Todo. Y luego el ciudadano se enfada muchísimo y encuentra que le han tomado el pelo. Tiene una parte de razón. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo en el tema Open Data, la reutilización, esta palabra mágica. Reutilicemos la información pública. ¿Qué se está pidiendo? Se está pidiendo algo que es muy importante. Están diciendo, oiga, ustedes, toda la información que tengan, que no esté afectada por temas de privacidad, pónganla en formatos y estándares que el ciudadano los pueda reutilizar. Y el ciudadano nos dice un laboratorio, un despacho de arquitectos. Esto sería la verdadera, el open source y el open data. Pero a ver, ¿quién es capaz de hacer esto? Casi nadie. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de información brutal, pero que no está, digamos, tratada de manera adecuada y por tanto su reutilización la hacemos imposible. Lo podemos prometer. Otra cosa luego que colguemos la publicación de los ingresos de Hacienda, hay cosas a publicar, pero el punto focal importante, el ciudadano, ¿por qué le interesa esto? Por 2 cosas. Una, cuando tiene un conflicto con la administración, quiere tener la información para defenderse adecuadamente. Y esta información está en este ciclo de vida de los documentos y llega al archivo. Y aquí a veces está muy mal, no mal, está muy mal muchas veces, porque no se han aplicado sistemas de gestión, porque no hay profesionales adecuados y muchas veces también, digamos la verdad, muy pocos recursos, una visión de la archivística como un hermano menor que, bueno, que si le damos 4 durillos ya irá tirando, ¿no? Esta idea de el archivo como espacio finalista donde se guardan documentos y no verlo como un elemento activo. Pero la otra, el ciudadano también querría reutilizaciones, empresas. El otro día, los compañeros que estuvieron en Londres, el ministro Francis Mott dijo una palabra, dijo, lo que en Inglaterra, que en esto están muy avanzaditos, gastamos 1 libra en temas de reutilización de la información, esta libra se convierte al cabo de 2 años en 5 libras, es decir, ganamos 4 libras. O la Unión Europea, el año 2009, publicó que el mercado de la reutilización de la información en Europa giraba alrededor de 90.000 millones de euros, multiplíquelo por 17, ¿no? Por tanto, quiere decir, estamos hablando de un negocio legítimo del cual deberíamos retirar lo que afecta a la privacidad, ¿no? A la protección de datos, pero imaginaros detrás. Por tanto, queremos hacer este gran negocio, pero lo queremos hacer con muy pocos medios. Todo este discurso, por tanto, que todos estamos de acuerdo, que todos suscribimos, o hay una alianza más fuerte entre el sector que tratamos gestión de documentos e información y el sector transparencia y tal, o dentro de 2 años nos habremos quedado muy estancaditos porque estos portales de la transparencia estarán muy bien organizados, serán muy sugestivos. Ahora aún tenemos, digamos, espacio para caminar, pero ya habrá un momento en que la gente pedirá más, dirá, bueno, vale, información sobre esto, sobre el otro. Tanto atención en este sentido. ¿Qué se puede hacer? Pues tenemos que trabajar un poco en varios elementos que plantearé rápidamente. Uno, primero, temas de legislación. Cada uno hacia las leyes. Tenemos que trabajar en complementariedad legislativa, es decir, hay leyes de archivos,
Hay leyes de protección de datos, hay leyes de transparencia y libertad de información, hay leyes de administración o gobierno electrónico, que muchas veces integran temas de firma digital, interoperabilidad, seguridad. Por desgracia, muchas veces es una legislación desconectada que es como un rompecabezas y que te encuentras que cuando la ley de administración electrónica hace alguna referencia a la ley de archivos es una pura ocurrencia, es un comentario de una línea para quedar bien, pero que en ningún caso se ha integrado, se ha asumido que esto deberían ser leyes con una capacidad de trabajar de manera integrada muy fuerte, porque en muchos casos estamos trabajando sobre elementos muy comunes. También cosas que van pasando y que tenemos que parar a reflexionar. La primera, o al menos en Europa, unas tecnologías y una legislación que van muy por delante de la realidad. Te venden unas máquinas que son fantásticas, pero que del 80% de las cosas no sabes ni cómo utilizarlas. La legislación. En Europa están cansados, la Unión Europea, de hacer leyes que dicen el año 2000, Europa 2020, o Europa 2014, Europa 2010. En tal fecha habremos alcanzado estos objetivos. Llega el momento de hacerlo y el 80% de los países no lo han asumido. En España la famosa Ley 11-2007 de Servicios Ciudadanos de la Administración Electrónica la han tenido que prorrogar 3 veces ya. Porque claro, la ley pone unas exigencias que en ningún caso se corresponden con los recursos económicos, con la formación profesional y con las capacidades de las propias administraciones. Por tanto, en primer lugar, tecnologías y legislación que van demasiado avanzadas. 2, preocupación tecnológica, lo he dicho antes, por el front office y en cambio una gran desatención al back office. Mucha ventanilla electrónica, mucho portal de ventana para el ciudadano, atención ciudadana online, pero nadie piensa que todo esto que estás ofreciendo al ciudadano, alguien tiene antes que preparar esta información, tenerla en condiciones. Y esto genera mucha frustración, genera muchos problemas y genera muchas situaciones evitables de pérdida de confianza del ciudadano y que las cosas no se hacen de manera adecuada. Por tanto, ¿qué es esto que estamos haciendo? ¿Es una maratón o es un sprint? Esto es una maratón. Donde viene un político y te dice, oiga, esto en un año lo quiero. Nuestra obligación es decirle, no, perdón, es que en un año es imposible. Yo no soy Usain Bolt, esto no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera de 40 kilómetros. Y por tanto, si quieres organizar un buen sistema de gestión electrónica de documentos para reutilizar esta información, esto se tiene que hacer de manera razonable, con una hoja de ruta, estudiando los componentes pues, de preservación digital, de firma electrónica, de interoperabilidad, de metadatos. Es decir, hay un conjunto de elementos que no hemos resuelto, que solo con la resolución de estos temas, que son muchas veces muy técnicos, muy metodológicos, sin su resolución, insisto, se parece que se avanza, pero se avanza con un coste brutal y con unos movimientos en zigzag inexplicables. ¿Qué tenemos ahora bastante? Cada vez más tenemos una complementariedad de directrices, normas, y cada vez más, cuando trabajamos en gestión de documentos, que insisto, si pensáramos en el edificio, el gobierno electrónico fuera un edificio, en los cimientos de este edificio la gestión de documentos y archivos sería uno de los elementos estructurales básicos para que este edificio se sostenga con garantías. ¿Qué ha ocurrido? Pues mientras tanto ha habido una evolución legislativa, normativa, que ha mejorado bastante en muchos casos la situación. ¿Qué tenemos ahora, por ejemplo? Ahora hablábamos de estándares de un minuto. Hombre, pues las normas ISO ahora ya alcanzan a una gran cantidad de gente y a una gran cantidad de países. Hay normas ISO sobre gestión de documentos. Te dicen cómo puedes organizar un sistema de gestión de documentos en tu organización. A través de la norma 15489, la 16175, ahora ha salido una norma, la 30300, que además podremos certificar un sistema de gestión de documentos. De la misma manera que con la 9000 certificamos calidad, con la 14000 medio ambiente, con la 27000 seguridad, ahora con la 30300 certificamos sistemas. Nos hemos certificado a la Escuela de Archivística, nos hemos certificado como el sistema, digamos nuestro propio sistema certificado. Temas de preservación. Nos preocupamos mucho de ahora, pero ¿y cómo lo guardaremos esto? No olvidemos algo, y seguro que muchos de ustedes tienen formación jurídica. Un documento es auténtico, ¿no?, fidedigno, íntegro y usable.
Antes era muy sencillo, un papel, email, el director firmaba, le ponían un sello, todo esto iba muy bien. Pero ahora en documento electrónico el concepto de autenticidad, integridad, fiabilidad, preservación para el futuro es un concepto que con la obsolescencia tecnológica es un tema crítico. ¿Qué quiere decir esto? Emulaciones, migraciones de los documentos de unos formatos a otros. Aquí se plantea un problema que no lo podemos resolver en un plis-plas. Bueno, ya lo guardaremos, las máquinas lo guardan todo. Sí, de la misma manera que lo guardan, al cabo de 3 o 4 años, aquel documento se convierte en ilegible. Porque si no es migrado, cambian las máquinas. Por tanto, el tema de la preservación deviene un tema importantísimo. Primero, porque muchas veces hay documentos que prueban cosas del pasado, o documentos del pasado que ayuden a resolver temas del presente, de tipo jurídico, por ejemplo. 2, también muy importante, porque la preservación nos permitirá consolidar la memoria histórica. Sería ridículo que fuéramos capaces de conservar un documento del siglo XVI y fuéramos incapaces de conservar un documento del siglo XXI, y de la manera que vamos nos puede pasar esto. Que tengamos un patrimonio histórico fantástico y luego tengamos un agujero negro de los últimos 10 años de nuestra historia porque no hemos tenido la capacidad de guardar un documento. Y a veces un documento tiene un valor brutal. Yo hace poco explicaba, yo lo explico brevemente, hay una empresa norteamericana, se llama Odyssey Marine Exploration, que es una empresa que se dedica a cazar tesoros, busca tesoros hundidos en el mar. Básicamente corre por España porque cuando los navíos españoles venían de saquear pues, América, así de claro, pues, ya verán luego el lugar que saqueaban, además lo van a tener claro. Pues ¿qué ocurre? La Armada inglesa los esperaba y los cañoneaba un rato. Y por tanto se hundieron muchos por la zona de Andalucía, el Algarve portugués, hay hundidos. Esta empresa americana, muy listos ellos, enviaban a una persona al Archivo General de Indias, donde saben ustedes que hay toda la documentación referida en buena parte a la, no sé cómo decirlo, a la invasión de América, que era la reconquista, la conquista, es igual, dejémoslo, sí, queda muy fino, pero bueno, no iba por aquí, pero bueno, en todo caso, bueno. ¿Qué ocurre? Pues iban allí, encontraban esto y esta gente, con silencio, habían desarrollado un sistema, bajaban y encontraron un barco, Nuestra Señora de las Mercedes, hundido en el año 1803 por la Armada inglesa, con 500 millones de euros, valor actual, de monedas de plata y de oro. ¿Qué ocurrió? Se lo llevaron a... Cuando el gobierno español se enteró, ya estaba en Estados Unidos. España inició un pleito muy fuerte. Cuando estaba por perdido, ¿qué decían? Los americanos decían que era un enfrentamiento armado y que, bueno, pues los españoles habían perdido, pobrecitos, un ejército pésimo, los ingleses un buen ejército, pues que lo sentimos mucho, pues que a casita, ¿no? Y el gobierno español defendía que no eran unos bajeles de guerra, que eran, y era verdad, era un navío que había ido a Lima, a la ceca de Lima, a buscar dinero para pagar a los funcionarios españoles. O sea, sus antepasados se dedicaban también a pagar a los funcionarios españoles durante muchos años, ¿no? Entonces, y que no era un bajel de guerra. Al final encontraron un documento en el archivo de la Marina que demostraba efectivamente que en 1803 el Godoy, como primer ministro, digamos, escribe una carta diciendo: ordeno que Nuestra Señora de las Mercedes con 3 barcos más vayan a Perú, a Lima, carguen con tantas monedas de oro y de plata y las devuelven a España porque aquí necesitamos pagar a la gente, a los funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Y por el camino los camioneros, ¿no? Luego hubo un pleito, con razón, del gobierno peruano y del gobierno boliviano. De Bolivia diciendo que el dinero había salido de las minas de Potosí, que era suyo, ¿no? Y los peruanos diciendo que como se había hecho en la ceca de Lima, el dinero era de ellos, ¿no? El juez era americano y no entendió la sutileza que planteaban. Era un hombre que dijo, en 1803, ¿qué era Bolivia y era España? Dijo el juez este, ¿no? Y lo liquidó en un plis-plas, ¿no? Pero es un tema que podía haber dado por un pleito largo, porque no es tan claro que se pudiera resolver de esta manera, diciendo, no, el gobierno boliviano, el gobierno peruano no tiene nada que ver. Explico la anécdota, más explica un poco cómo España en una época se ganó la vida a costa de los hermanos, pues por el hecho de que este documento de 1803 se lo hubieran tirado, ahora España tiene 500 millones de euros en monedas de oro y de plata, que no las tendría por una pura carta que la tenían guardada en un archivo. Valga la anécdota, ¿no?, para explicar que a veces le damos muy poca importancia y aquel documento toma un desarrollo y una importancia brutal. Voy rápido. Digitalización. Hay normas cómo digitalizar y cómo migrar. No hace falta hacer inventos. Procesos. Cada vez más trabajaremos por procesos. Metadatos. Ahora ya en un sistema informático le pones
una serie de elementos descriptivos que a la hora de recuperar la información sí que te pueden permitir esto, es decir, el ciudadano que pida, porque aquí, pero ahora alguien tiene que estar allí poniendo datos. Y cuando abres un expediente, pues tienes que tener un modelito para ponerle pues varias denominaciones geográficas, nomásticas, cronológicas, y luego sí, luego alguien dirá, oye, quería, atención, lo recuperamos, metadatos, calidad, seguridad. Por tanto, atención, ¿qué tenemos de bueno? Vamos avanzando en conjunción en que hay una normativa internacional y dentro de 2 días en México, en España, en Sudáfrica, en Rusia haremos las cosas parecidamente igual, bajo métodos parecidos, porque estamos cada vez más en una normativa internacional que nos involucra a todos bajo estándares internacionales. ¿Qué hace falta? Una alianza también para trabajar aquí, dejar de que cada uno trabaje por su cuenta y riesgo. Tenemos que adoptar además una cultura de la participación. Yo he hecho un esquema que es muy europeo, pero que ustedes también aparecen, pero en Europa aparecen diferentes. Si tú quieres implantar un sistema de gestión de documentos desde el inicio hasta el final y recuperar esta información, hay unos aliados que no puedes evitarlos. Uno es la dirección de archivos. La gente de archivos tiene que estar puesta aquí porque es el que tiene esta información. El centro de tecnología, yo pongo nombres de ese tipo, tecnólogos, luego hablaré un segundo de los tecnólogos. Toda la gente involucrada en la administración electrónica, toda la gente en modernización, en España un poco, la gente que trabaja muy poca en el ámbito, aquí sí que ustedes tenían un espacio suyo absoluto. En España la gente que trabaja en temas de transparencia, en temas de accesibilidad tal, están muy divididos me refiero ubicados entre los servicios jurídicos, porque hay muchos en una formación jurídica y muchos en la parte de modernización de la administración. Atención ciudadana, las agencias de certificación electrónica, es decir, esto es un totum revolutum, pero ¿quiénes son aquí las parejas de baile irremediables? Aquí tenemos 3 que son imprescindibles. Archivistas, profesionales del mundo de la transparencia, accesibilidad, no sé qué nombre darle así corto, y los tecnólogos. Porque también ha habido un error, ha habido un entusiasmo desmedido, una visión acrítica del mundo de las tecnologías. Y de manera que todo era arreglar máquinas, todo era comprar máquinas, olvidando que las máquinas, si no hay un método detrás, si no hay metodología, ya puedes tú meter datos en una máquina. La máquina la tienes que introducir la información de una manera sistemática. Por esto la alianza archivistas, tecnólogos, mundo, transparencia, accesibilidad, es un trío, digamos, incluso diría más, la pareja que no se puede romper. Yo hablo a veces de matrimonio de interés. Dicen que hay matrimonios de 2 tipos, de interés y de amor, ¿no? Los de interés son los más sólidos, duran toda la vida. Que no miren ustedes los reyes de España, ¿no? Es un caso clarísimo de un matrimonio de interés, ¿no? Y se morirán juntos. Después de todo lo que ustedes quieran, En España va la prensa llena de las aventuras del rey, pero hay un interés de Estado, ya está. La reina pues hace lo que puede, la pobre, lo lleva con dignidad, y el rey mata elefantes en África y lo pescan allí con una amante alemana. Bueno, pues qué mala suerte, ¿no? Es un matrimonio de interés. El interés está por encima de todo. Pues nosotros, archivistas y tecnólogos, debemos hacer lo mismo, debe ser un matrimonio de interés. Si hay amor, fantástico, esto será maravilloso. Pero si no hay amor, mala suerte, a aguantarse, como el gobierno, como el Estado, ¿no? Porque es verdad que cada vez que tecnólogos van por una parte y los que gestionamos la información vamos por otra, y ustedes estarían en ese caso más con nosotros, cuando vamos separados, aquí no hay nada que funcione. Solo funciona cuando somos capaces de trabajar metódicamente juntos. Y esto es muy importante, yo creo también como mensaje. Rápidamente, no se asusten con la metodología, no les voy a matar de metodología, pero solo decir que tenemos técnicas que han ido evolucionando y que algunas de ellas, en el momento de aplicarlas, deberíamos trabajarla mucho con ustedes, que saben, a veces tienen más claro que nosotros qué tipo de información, qué intereses, qué se puede transparentar más fácilmente, qué es aquello que tiene un valor más claro. En archivística hay como 3 técnicas implacables que sirven para que funcione un archivo y un sistema de gestión de documentos, que es clasificar los documentos, es una sistemática de clasificación. 2, describirlos, encontrarlos, ¿no? Y aquí van vinculados los metadatos. No, yo tanto.
bueno, ya solo me faltaría hoy que ahora ya sería un desastre total, ¿no? Encima que ahora hay aquí un problema. ¿Nos tenemos que ir o...? No pasa nada, no huyan, dice que no pasa nada. Acabo rápidamente, pero eso dice que acabe rápido. O sea, la alarma era para que yo me diera prisa, parece ser. Me han visto tan animado, han dicho, este hombre nos va a estropear la comida, le vamos a pegar un susto, a ver cómo viene muy distorsionado con el avión, a ver si cuela, ¿no? Vale, entonces, la clasificación, por la valoración, muy importante y lo digo con rapidez. Valor de los documentos. Los documentos no los podemos conservar todos. Tenemos que valorar cuáles vamos a conservar para el futuro por sus valores informativos, jurídicos, históricos y los que no. Aquí sí que necesitamos aliados. La mirada solo del archivista, historiador, está muy bien, pero aquí hace falta, tanto a las comisiones de valoración que tenemos los archivos, una gente importante a integrar sería ustedes, porque yo creo que en este aspecto nos ayudaría muchísimo a determinar valores que a nosotros se nos escapan porque no es nuestro oficio. Pero en cambio es una decisión fundamental. Cuando decidimos que eliminamos unos documentos, los eliminamos, Y si resulta otro día que aquel documento era importante o podía haber servido a la causa de los derechos humanos, podía haber servido para restituir un derecho a un ciudadano, ya está eliminado. Ya vamos con todo el cuidado del mundo. Pero aquí creo que tenemos un gran margen de mejora. Otros temas, la preservación, lo he dicho antes, no podemos conservar documentos del siglo XIII con tranquilidad y los del siglo XXI tenerlos perdidos. También un tema problemático. A lo largo del proceso de gestión de los documentos, en las oficinas hay un programa, luego el otro tiene otro, el archivo tiene otro. Deberemos trabajar cada vez más en homologar el tema de las tecnologías. No puede ser que cada vez que pasamos unos documentos de la oficina al archivo, esto sea una aventura, que se pierda información y que sea un drama nacional hacerlo. Por tanto, debemos integrar procesos y firmas y, sobre todo, muy importante, la firma electrónica. ¿Por qué aún hacemos demasiados procesos y trámites en papel? Porque nos faltaba un poco la tranquilidad de que aquel documento era auténtico, íntegro y fiable. Tenemos la firma electrónica que, si lo autorizamos adecuadamente, podríamos ya tener tranquilamente documentos. Piensen en el dinero que perdemos utilizando documentos electrónicos que luego, cuando se ha acabado el proceso en la oficina, se edita en papel, se firma, se sella y se envía el archivo en papel. Esto es un gasto innecesario brutal. Y nos preocupamos de muchos gastos y no nos preocupamos de este. Y este sí que es un gasto brutal. Transformarlo luego todo en papel, perdiendo toda la potencialidad que tenía de explotación los documentos electrónicos. ¿Qué aspectos emergen? Y voy acabando. La accesibilidad a archivos más bien organizados, mucho más accesibles, mucho más fáciles de encontrar la información. Por tanto, archivos aliados de la democracia, archivos aliados, es decir, lo que hablamos de la dimensión democrática de los archivos. Archivos que cada vez más están ubicados en un espacio que ayuda a que la sociedad funcione mejor. Dos, la valoración documental, lo he comentado. Cuidado, no podemos conservar el 100% de lo que producimos. En Europa eliminamos un 70% de lo que producimos. En Estados Unidos, un 98%. No hace falta quizá eliminar tanto, pero lo que eliminemos, hagámoslo con sensatez. La legislación también es un elemento que cada vez más aparece. Legislación de todo tipo, de interoperabilidad, de seguridad, de firma electrónica, armonicemos un poco, y la formación y la especialización profesional. Esto no se hace de cualquier manera, esto se hace formando a la gente, y ahora ya hay que nos compañeros de la Escuela Mexicana de Archivos que ya forman, hay universidades que forman también a la gente en este ámbito. La formación profesional y la formación universitaria en este sentido se convierte en un elemento básico. Ejes críticos, que los cambios son estructurales, no coyunturales. No nos pensemos que esto ya pasará, no, esto está aquí. Es necesario estrategia, no táctica. Yo soy el político X, yo voy a aguantar estos 4 añitos como pueda y el que venga detrás que se espabile, ¿no? Esto pasa frecuentemente. No, esto hace falta estrategia. Decir, bueno, a ver, pues oye, esto es un proceso de largo plazo, construyámoslos con patriotismo, tanto que se habla de patriotismo. El patriotismo es hacer esto, es hacer las cosas bien. No, yo voy a estar 3 añitos y miro de salvar el pellejo del que venga detrás, que Dios le ayude. No, por favor, hagamos las cosas bien. Por tanto, estrategia, porque los cambios son estructurales. Esto no es una táctica, mira, le doy, en un meeting puedes hacer una entrevista, puedes hacer un debriefing al entrevistador. Aquí no estamos hablando de un tema importante. Otro también muy importante, que estamos hablando de documentos cuyos valores
esenciales, la certeza, la completud, la precisión. Para asegurar esta certeza tienen que ser fiables, auténticos, íntegros, y que esto en los documentos electrónicos tenemos que exigirlo también en esta misma medida. Otro tema también básico es todo el tema de la solidez y continuidad de los soportes. Las empresas seguirán produciendo 25 soportes diferentes y seguirán cambiándolos cada 3 años para que nos cambiemos un iPhone o lo que sea, o pues 4 días antes ibas con un CD, ¿no? Ahora ya llevas en el bolsillo un USB, ¿no? Y cada vez más pequeñito, ¿no? Bueno, ya está bien, esto lo hace, pero cuidado que esto no nos haga perder el hecho, como me pasó a mí. Quise recuperar unas conferencias de hace 5 años y sale un CD y nadie tiene ningún CD para leerlo en mi entorno de la universidad. Y al final encontré que el departamento de arqueología tenían una de aquellas torres y aleluya, pude poner un CD del año 2007, no del siglo XVIII. Tanto cuidado, vamos muy rápidos. Pero cuidado, tengamos atención, aquí podemos perderlo todo. Lo que no consiguió el anarquismo quería acabar con los gobiernos. Si lo hacemos mal, seremos peor, mejoraremos mucho lo que querían los anarquistas. Nos vamos a cargar los gobiernos realmente, porque vamos a perder toda la información. Claro, aquí no es una broma. Atención, cuidado, aquello de elimino el papel y el documento electrónico. Atención, asegúrate de que lo vas a preservar para el futuro. Por razones jurídicas y por razones históricas. La autenticidad de la entidad, lo he dicho, la seguridad de la información. Sí, todo es muy seguro hasta que te enteras pues, que en la web de la Casa Blanca han entrado hasta donde han querido y han movido lo que han querido, ¿no? Y el tema de la privacidad de las informaciones es muy importante. Tenemos que buscar este elemento que por la tarde, creo que por la tarde hoy se habla de este tema. Voy acabando ya. Nada, solo una breve nota rápida sobre la digitalización. Ahí como la gente cree que digitalizar es informatizar. No. Digitalizar sencillamente, se puede hacer 2 cosas para digitalizar. Una, digitalizar documentos muy importantes, el Archivo General de la Nación, la Declaración de Independencia. No puede ser que cada persona que venga la quiera consultar, manosee la declaración original. Digitalízala, cólgala en la web, el que venga que no toque el original, guárdalo bien guardadito. Hay una digitalización para la preservación y el acceso. Y hay otra digitalización que sirve para gestionar mejor los documentos administrativos. Pero ahora y de trabajo, no quiero ir en contra de las empresas de digitalización, los pobres se tienen que ganar la vida, pero sí que es verdad que digitalizamos a veces de manera innecesaria. Multas de tráfico de hace un año que dentro de un año, si no se han pagado, no va a tener validez. Dediquemos los recursos de la digitalización y el gran potencial que tiene la digitalización en lo que hace falta. Y no gastemos dineros digitalizando documentos administrativos que dentro de un año los tiraremos a la basura porque ya su valor jurídico administrativo ha prescrito. Por tanto, atención en este tema. Y para ir acabando, pues muy importante, tenemos que, sobre todo los centros de tecnología, tienen que ponerse en la cabeza que el ciclo de vida de los documentos, desde que entra el registro hasta que haya el archivo, esto es un solo proceso y que es legítimo que utilicemos diferentes aplicativos informáticos, pero lo que no es legítimo es que estos aplicativos no se hablen entre ellos y que existan unas fracturas brutales que luego para salvar la información que se hace. Como lo ves tan complicado, editado en papel, con una grapa, firmado por el jefe y lo volvemos a convertir en un documento en papel, repitiendo otra vez el proceso. Y por último, también un elemento que es más de la profesión, pero vale la pena reflexionar sobre él, el tema de que los archivos, la ubicación de los archivos en el ámbito de la cultura es una mirada muy histórica y muy antigua. Los archivos de las instituciones deberían estar en presidencia, en secretaría general, en función pública, en órganos interdepartamentales transversales de plena competencia. Por si no, si ubicamos los servicios de archivo en los ayuntamientos, en el gobierno, en cultura, ¿qué ocurre? La gente lo ve, la historia patria, lo ve muy bonito, pero los ve como unos historiadores. Y además, en cultura, ¿qué ocurre? Hay poco dinero. Encima, cuando hay poco dinero, ¿qué ocurre? El archivo es el último, con lo cual te pones en el tren al último y nunca habrá recursos. Tanto también tenemos que plantear los que tenéis poder de decisión o tenéis poder de influencia. El discurso yo creo que es claro. Los archivos tienen que ser elementos ubicados en órganos transversales interdepartamentales de plena competencia. Nada más, para acabar solo, pues, he pasado 2 minutos, o me perdonarán, solo una última cuestión. Debemos cambiar, por lo que decía yo ahora, aunque sea con una gran rapidez, debemos cambiar un poco la percepción de los archivos y reubicarlos en este justo equilibrio, en este equilibrio de la balanza que dio entre
documentos que serán memoria de la nación, memoria de la institución. El ITEI tendrá en su momento un archivo histórico maravilloso, pero que ahora son documentos que si los gestionamos los tenemos que gestionar con factores de eficiencia, de eficacia, de rentabilidad, de transparencia, y por tanto debemos tener esta visión del archivo mucho más rico y perder esta visión histórica que ha habido. Y acabo con una anécdota. En Cataluña hay una serie, en Inglaterra, vaya, seamos justos, en Londres hay una serie de televisión que se llama Sí, Ministro, y que en Cataluña lo pasan en el canal catalán, Sí, Ministra, ¿no? Y es un ministro tonto como el solo, muy tonto, con un secretario muy listo, muy listo. Entonces el ministro continuamente tiene crisis de miedo, está asustado, y el secretario luego lo mueve a su antojo. Y hay una escena en que se le acerca el ministro, el secretario dice, ministro, le da un expediente, dice, muy malas noticias. El ministro empieza a leerlo y empieza a sudar, a mesarse los cabellos, esto es el fin de mi carrera, no dice qué hay, esto es el fin de mi carrera, destrúyalo. Secretario, un momento, destrúyalo, ¿no? Ley de archivos, artículo 18, apartado B. No se puede destruir documentos. Haga algo. Que haga algo. Un momento, toca el timbre. Mira una chica y dice, señorita, llévelo al archivo. Como decir, si va al archivo se perderá y por tanto ningún problema, ¿no? A ver si... Llévelo al archivo, ¿no? Pues tenemos que romper con esta idea de llévelo al archivo, ¿no? Y quizá ir más con la idea de una novela magnífica de un escritor mexicano que yo lo encuentro fantástico, Carlos Fuentes, que tiene un libro que creo que se llama La silla del águila, en que de los dos candidatos para ganar las elecciones gana el que se hace amigo del director del Archivo General de la Nación porque es el que tiene la información adecuada. Pues a escoger prefiero un modelo Fuentes, de archivista, no que no un modelo de Sí, Ministro, que es un modelo un poco más, ¿no? Una visión más triste. Por tanto, espero que esta charla precipitada, rápida, porque el tiempo se nos ha echado encima, les sirva a ustedes un poco para entender qué hacemos y si esto nos puede concitar, que trabajemos más juntos, más coordinados y con un programa común en muchos casos, pues ya habríamos cumplido una parte del objetivo. Muchas gracias. Merecido aplauso para Ramón Albert con su presentación. Y tenemos un poco de espacio para algunas preguntas. Les pedimos por favor levantar la mano para llevar el micrófono hasta sus lugares y directamente aquí nuestro ponente estará respondiéndolas. Si tienen alguna pregunta o comentario, les pedimos por favor levantar la mano. ¿Todo está claro aquí? ¿Me pueden traer un micrófono para adelante, por favor? Gracias. Buenas tardes. Primero, pues felicitar al conferencista. Me parece que en nuestro país y en nuestro estado pocos saben del tema de archivos y luego, bueno, pues, contigo con una exposición magistral, felicidades. Aquí en México, yo voy a hablar un poco, el tema de archivos es un tema poco olvidado, poco olvidado, porque creo que algunos estados sí estamos poniéndole atención, pero me parece que el problema fundamental en nuestro país hay leyes de transparencia y si partimos que para que haya necesitamos acceso a la información pública, necesitamos archivos. Me parece que es un tema pendiente del Estado mexicano y también una problemática, yo me identifico mucho con esa parte de que en la función pública mexicana, en todos los ámbitos de gobierno, me parece que hay un problema hacia adentro de las organizaciones gubernamentales, que es la falta de coordinación institucional y la falta de comunicación al interior de las dependencias. Creo que es una parte que tenemos que trabajar mucho en las dependencias gubernamentales. Me llama mucho la atención esa parte y felicidades. El tema archivo para nosotros, por ejemplo, desde el Poder Ejecutivo aquí en Jalisco, ya se está trabajando precisamente en un esquema de archivos desde el gobierno, porque estamos seguros de que vuelvo a decir lo que dije al principio, sin archivos no hay acceso a la información pública. Muchas gracias. Simplemente, gracias. Muy brevemente, solo lo que dice es de una lógica impresionante, está muy bien, porque además lo ha resumido fantásticamente. Solo rematar lo que decía él, verdad, México,
ustedes han avanzado muchísimo en libertad de información, estos son unos referentes internacionales, ¿no? Pero en cambio, ¿qué ha ocurrido? Claro, el mundo archivístico no estaba en la misma situación. Si llegan a salir en la misma posición, quizá también con los mismos recursos, ¿no? También es verdad que a veces desde los propios archivos no ha habido tampoco a lo mejor la visión de que hacía falta colaborar aquí también, ¿eh? También un poco, yo a veces digo, también tenemos que ser críticos con nosotros, ¿no? No acusemos a que el mundo no nos quiere. ¿Qué hacemos para que el mundo nos quiera a nosotros un poco también, eh? También ha habido gente con posiciones timoratas, muy conservadoras, uy, qué complicado esta gente que quieren, ¿no? Pero también es verdad que ha habido una falta endémica de recursos y de formación. Ahora se está haciendo un gran salto, ¿eh? Yo lo comentaba, hay escuela mexicana, hay universidades que dan clases, que dan especialidades de archivística. Esto está viendo, y yo creo que en poco tiempo vamos a llegar a la situación que sería la ideal que planteaba el compañero del Poder Ejecutivo, que es que esta libertad de información que reivindica un acceso a la información rápida tendrá detrás el back office necesario, es decir, tendrá los profesionales adecuados, los archivos organizados. En poco tiempo han hecho ustedes un salto impresionante. Ahora yo lo diré en positivo, entre el vaso medio lleno y medio vacío, yo creo que el vaso archivístico en México, todo Estados Unidos de México, está medio lleno. Porque cuando empezaron ustedes con el tema ya hace 15 años, o no sé, hace muchos años, el tema de la libertad de información, había muy pocos archivos organizados, poquísimos, y en cambio ahora sí que ha habido un movimiento hacia arriba rápido, que quiere decir que en unos añitos creo que también el sector archivístico se va a poner a la altura y va a poder también responder a estos requerimientos. Adelante. Yo lo quiero felicitar. Soy María Elena Pérez Jaén, comisionada del IFAI, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Federal. Yo le quiero decir una cosa, en México no son 15, son 10 años. La ley se aprobó en 2002 y el ejercicio del derecho comenzó en el año 2003, junio de 2003. Y era tal digamos, la ola y la exigencia de la demanda ciudadana por la apertura informativa que todo se abocó a ese tema en el 2003, pero se les olvidaron los archivos. Y resulta, usted hablaba de estas 3 leyes o de estas normatividades, y nosotros tuvimos la ley de transparencia, luego vendría la ley de protección de datos y luego vendría la de archivos recientemente. Efectivamente, sí. Entonces, el IFAI se ha enfrentado, y no solamente el IFAI, sino todas las entidades públicas, entidades y dependencias públicas gubernamentales, porque cuando llegaron las leyes de transparencia, y eso lo hago extensivo a todo el país, fue la ley federal y luego, bueno, fueron leyes como la de Jalisco, en Guanajuato, en fin, en todos los demás estados, Sinaloa, todos estos estados, que llegó la ley de transparencia y resulta que el que decía usted el cocinero, no había ni cocinero. Peor. Peor, llegaron todos y no había cocinero. ¿Y qué sucedía? Aquí en México, cuando querían castigar a un funcionario público, y aquí no me dejarán mentir, Y el archivo. digo, son muy jóvenes los que están, pero algunos sí se acordarán, para despedir a un funcionario público, ¿qué cree que hacían? Pedirte al archivo, sí. Al archivo. Es un clásico mundial, no mexicano, mundial. Entonces, lo que ha sucedido en México es que también los funcionarios públicos a los cuales les lleva una petición de información, dicen, ¿y dónde está? Yo le puedo decir que el Instituto Nacional de Migración creo que tiene las papeletas de todos los gentes que necesitaban la forma migratoria guardadas en cajas, y quién sabe cómo estaban. O sea, en fin, pero yo le quiero decir que si usted no tiene inconveniente, yo me gustaría llevármelo a México. Gracias. Porque ahora el IFAI, porque el IFAI tiene que, con la ley de archivos y con la nueva que está ahora, me gustaría que permaneciera, nosotros le damos la nacionalidad. Usted Bueno, dígame pues oiga, qué. no me lo diga 2 veces, No me diga 2 veces la nacionalidad porque oiga, vengo tanto a México, este año he venido 8 veces ya. Creo que sumando los días que llevo, debo tener ya un año casi de residencia, Y no me tiente porque me quedo aquí, que no tengo ningún problema, De verdad, como diría en catalán, molt de gust. Muchas gracias. Pues bueno, solo con lo que comentaba, es verdad, había sido un lugar de castigo. Yo en Barcelona, como el archivo ya tenía un cierto nivel y no se atrevían a enviarme el tonto de turno o la persona que tenía algún problema, me enviaban los sindicalistas aguerridos. Cuando había un sindicalista duro de pelar y problemático, al archivo con Ramón, ¿no? Porque realmente eran listos, pero eran problemáticos. Pero sí que es verdad, por desgracia, durante un tiempo ha sido percibido como lugar de castigo. Sí, no, estamos muy mal, fatal.
Sí, sí, pero... Sí, sí. Pasa que también hay que hablar de cosas que hemos hecho muy bien. Ustedes tienen en el tema de la protección de datos personales un camino andado que nosotros no tenemos. Yo decía hoy en la mañana durante la inauguración que qué bueno, y me da mucho gusto que la consejera presidenta Cintia Cantero, además convencida del tema de la protección de datos, porque es un tema en el que México ha ido a la saga comparativamente con España. Nosotros llevamos en el tema de la ley de acceso a la información y la transparencia un gran camino, que si podemos decir, nosotros somos un instituto, no solamente el IFAI, sino institutos como el de Jalisco, donde pues nosotros hemos hecho un avance y ponemos a su disposición también todo el tema de transparencia, pero sí hay que reconocer que el aprendizaje que tenemos que hacer de ustedes en estas dos materias es muy grande. No, en ese tema ustedes, yo ahora comentaba que he escrito un libro recientemente de archivos y cito el IFAI como un referente internacional. En España, a ver, no es para tirar en el tejado, pero en España, que se ha dicho, España no tiene ninguna ley de... No sé si lo haga por... En España, por ejemplo, no hay ley de libertad de información y de protección de datos. Hubo en la época del Partido Socialista una ley que se pudrió por falta de interés de los políticos. Ahora el Partido Popular la ha vuelto a sacar porque tenemos en España un problemón con la corrupción, que la gente está hastiada de la política. Tiene este señor Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, que tenía nada menos que 32 millones de euros en Suiza de donaciones al partido, pero se ve que interpretaba que eran donaciones para él. Este señor no sabía leer, Y entonces, ¿qué ocurre? Ante la indignación ciudadana, el Partido Popular, poco proclive, digamos, a favor de la transparencia, ha vuelto a llevar la ley al Congreso, pero no está aprobada. Los socialistas, que no griten en España, porque ellos la tuvieron 6 años pudriéndose también en comisiones parlamentarias, y ahora está en un punto que si lo pactan el PSOE, izquierdas, y el PP, derechas, que Dios nos coja confesados a los españoles, pues tenemos una ley de libertad de información y protección de datos, pero si alguien mínimamente cuerdo se lee la legislación mexicana, por ejemplo, verán que la de España es un enano pequeñín para cubrir una demanda ciudadana, pero en ningún caso, y siento decirlo con esta crudeza, ningún caso, ninguna voluntad de resolver un problema muy serio en España, que es secretismo, opacidad y falta de transparencia, y así de triste. Y en este caso sí que ustedes nos llevan, no un año, nos llevan muchísimo avance en este tema. En archivos hemos mejorado, pero ¿qué hacemos? Hemos mejorado mucho los archivos, pero resulta que luego tampoco lo podemos transparentar, o sea que tenemos trabajo aún. Tenemos trabajo. Tenemos una pregunta más. Yo quiero agradecer al panelista, también a la ciudadana presidenta del IFAI. Mi nombre es Yolanda Rubio y vengo de la empresa de telecomunicaciones de México. He de agradecer infinitamente esta conferencia. El año pasado también asistí. Me ha servido muchísimo. Estoy en la jefatura de archivo y exactamente como cita la ciudadana presidenta, su servidora de alguna manera fue castigada en el archivo. Fue un sitio, casualmente todo lo que se platicó ha coincidido en mi persona. Claro. Sin embargo, he insistido, le agarré pasión al asunto. Lo recibí el área, una bodega toda destruida, empolvada, cajas por donde quiera. Sin embargo, en la insistencia del saber poder, o más bien el de querer hacer las cosas bien, han transcurrido 5 años. Mi gerenta actual, la licenciada Alejandra Ponce Arroyo, es la que me incita a que me siga preparando. Nosotros estamos en el proceso de hecho tenemos documentación clasificada y estamos en el proceso de que se nos apruebe una certificación. Vamos a trabajar en el asunto. Tenemos documentación de todo el estado de Jalisco, en control digital, es meramente global. No ha sido, sinceramente, como decía el panelista, no podemos escanear todo, pero de una manera global tenemos un control a nivel estado. También se ha trabajado con otros estados vía telefónica y correo electrónico y se ha logrado también el mismo camino en la gerencia de Colima. Nuestra dependencia aquí en Jalisco, aparte del control de Jalisco,
llevamos el control a nivel regional, que son 6 estados. Entonces, lo que yo he aprendido aquí, he venido a absorber lo más que puedo. Tengo poca tecnología en mi empresa, tengo también escasos recursos académicos, sin embargo estoy en el propósito de mejorar y agradezco mucho toda esta preparación que nos imparten. Muchísimas gracias. A veces muy bien. A usted, en muchos casos el castigo conlleva una resurrección, como en su caso. Sí, así Conozco es, mucha gente que caso se fue al archivo castigado y luego allí se ha transformado y ha dicho, qué suerte que me castigaran un día. Muchísima gente también. Una última cosa que quería decir yo, por eso le dar sugerencias yo ya, como me tengo que ir, pues por lo mejor no estaría mal que el tercer Congreso Internacional del ITEI fuera también por aquí, quizás metiendo más tema archivo, open data, información, porque yo creo que sería fructuoso que trabajáramos, quizás no con una charla, porque al final el tiempo es limitado, pero a lo mejor estaría bien, yo lo doy a nivel de idea, yo volvería encantado, espero que los aviones funcionen. Bueno, pues no estaría mal tampoco. En todo caso, yo creo que sería como tema, si a lo mejor ya lo tienen escogido, si no, creo que estaría bien que un bloque fuera dedicado a gestión de documentos y archivos, porque, insisto, como más nos hablamos, esto seríamos un matrimonio, además en este caso de amor el nuestro, que es mucho más importante. Pues bueno, muy bien, encantado, gracias a ustedes. Fuerte el aplauso de nuevo para Ramón Albert. Excelente su participación y vamos a hacer entrega de su reconocimiento de manos del consejero Francisco Vallejo, que sube al escenario. Reconocimiento y felicitaciones por su ponencia. Y queremos aprovechar, antes de que se vayan, hacer mención de la presentación del libro de Ramón Albert, que será aquí en las instalaciones de la FIL, el día de hoy a las 7 de la noche, con el libro Archivos, Entender el pasado, construir el futuro, en el stand Calle 2, entre Avenida Editores y Avenida Ilustradores, para que estén al pendiente. En el área internacional, a las 7 de la noche tendremos ahí el lanzamiento de su libro, no se lo pueden perder. Muchas gracias de nuevo. Ramón, muchas gracias. Adelante. Y bueno, uno. Sí. Quisiera aprovechar el momento pues, en que nos está apoyando el profesor Albert para comentarles a todos ustedes y comprometer aquí al profesor, espero lo acepte. Próximamente, bueno, actualmente el ITEI está trabajando a través de su área de capacitación en el diseño de una maestría que será en línea y que se está trabajando con el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, y para el mes de marzo muy probablemente es que se abra la convocatoria e inicien las clases. Entonces, de entre la currícula de materias de esta maestría, pues hay evidentemente 2 al menos que tienen que ver con o que abordan el asunto de los archivos y la gestión de los mismos. Y quisiera saber si el profesor nos quisiera echar la mano en la revisión de estos programas para poder fortalecerlos. Y así es Marilena, para que se quede, ¿no? haremos lo que podamos, encantado. Entonces, bueno, y ahí está para todos los interesados también, que estén pendientes de la convocatoria para ingresar a la maestría, aquellos que les interese poder profundizar en los temas de derecho de acceso a la información, administración de archivos y protección de datos personales. Muy bien. Profesor, muchísimas gracias. Encantado. Gracias. Gracias. Vamos a tener un espacio para que puedan ir a descansar.